¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto me da de vuelta a estar con ustedes el día de hoy en un nuevo día con Dios. Programa devocional que toca temas de interés para nuestra vida espiritual y nuestro desarrollo en el conocimiento de las cosas de Dios. Les saludo muy atentamente este servidor y amigo suyo Gustavo Cisneros Castillo. ¿Qué pasa cuando la iglesia se olvida de la Biblia? Bueno, esto suena un poco hilarante, contradictorio, pero lo cierto es, amigos, que sí, el pueblo del Señor puede olvidarse de la palabra de Dios, de la Biblia, descartarla, abandonarla de plano. Y para referirnos a este tema el día de hoy, vamos a citar un ejemplo con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que había olvidado el libro de la ley y que finalmente alguien despertó por allí y dijo, es tiempo de volvernos a la palabra. De eso vamos a hablar el día de hoy, aquí en un nuevo día con Dios. Le invito a que se quede conmigo, le dé me gusta, le dé compartir y escuche lo que el Señor ha preparado para usted. Bien, una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas. Una pregunta, ¿a qué vamos nosotros a la iglesia? A veces se nos motiva, hasta se nos hostiga, diciendo que debemos acudir a la iglesia, estar en el templo. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Necesitamos estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25, tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Pero a qué vamos a la iglesia? Mayormente, ¿a qué va usted a su congregación? A pasarla bien, a verse con sus amigos, sus hermanos, qué sé yo, a escuchar buena música. Pero, ¿se ha preguntado en verdad si lo más importante que le motiva a usted a ir a la iglesia es, por supuesto, adorar, alabar al Señor, pero también a edificarse, escuchando la palabra de Dios? Porque realmente me parece a mí, estimados amigos, que eso es lo más importante. Como decía el pastor Miguel Icaro Tobar en una de sus enseñanzas, reconocido pastor que ya está en la presencia de Dios, él ponía un énfasis especial en los cultos de su iglesia, donde el énfasis especial era la predicación, la exposición de la palabra de Dios. No había mucho tiempo para los cantos, aunque sí, había cantos, había himnos, había anuncios, el tiempo de recoger los diezmos y ofrendas, pero el mayor tiempo se le asignaba a la predicación o exposición del mensaje de la palabra de Dios. Y decía el pastor Lecaro que en la iglesia o en el culto el más importante indiscutiblemente es Dios, es el Señor. Pero lo más importante es la exposición de la palabra de Dios. Mis amigos, lo que ocurre es que ahora en las iglesias se le da tanto espacio a tantas cosas, pero cuando llega el momento de la exposición de la palabra de Dios, nos damos cuenta, si las ponemos en una balanza a todas las actividades que se hacen en el culto, que tal vez la exposición de la palabra de Dios ni toma mucho tiempo, no tiene mucha profundidad, no tiene mucho interés de parte de los asistentes, sino otras actividades que se desarrollan allí, en el culto. Cosa que considero, estimados amigos, es un grave error. Cuando abandonamos la palabra del Señor en la iglesia y en la vida personal, podemos nosotros estar en verdad abandonando lo más importante para nuestra vida de parte de Dios. El pueblo de Israel, durante el tiempo de los reyes, tuvo varios reyes a propósito,
Pero hubo uno en particular que llamó a la nación a un verdadero avivamiento. Sí, un avivamiento. Y este avivamiento tuvo que ver con la palabra de Dios. Y es que a veces nosotros, amigos, confundimos avivamiento con algarabía, con alegría, con música, con actividades. Pero a la Biblia la dejamos por allí, ¿no? Recostada en algún lugar. La predicación no ocupa un lugar central en nuestras actividades espirituales. La enseñanza de la palabra de Dios. Eso no tiene que ver con un avivamiento, ¿se da cuenta? Josías fue el rey más joven que tuvo Israel. Empezó a reinar por diversos factores que no vale la pena citar ahora, a la edad de 8 años. Y de allí para adelante, cuando empezó su reinado, empezó a hacer algunas reformas en el pueblo de Israel. Limpió, dice la Biblia, limpió la tierra. Hizo algunas reformas importantísimas. Pero a la edad de los 18 años, Josías, el rey de Israel o el rey de Judá en aquel entonces, llegó un momento en el que tomó la reforma más importante de todo su reinado. El darle o devolverle al pueblo de Israel la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios. Y encontramos esta historia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 34, empezando con el verso número 8, que dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Josías se había propuesto arreglar el templo que estaba descuidado, estaba en ruinas, etc. Mire usted, ¿no? Cómo se puede empezar a reformar una nación, un país o hasta una iglesia, pensando que reparar el templo es lo más importante, ¿no? Arreglar la casa del Señor, y eso es importante, pero no lo más importante, como veremos más adelante, amigos. Veamos, sigamos leyendo, ¿no? Ahora el versículo número 9 de segundo de Crónicas 34. Vinieron estos, los enviados por el rey Josías, al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Bueno, estos hombres hicieron caso al mandato del rey y llevaron el dinero. Aquí aparece un factor interesante, ¿no? El dinero, dinero, dinero. Cuánto énfasis se pone en algunas congregaciones en ese tema, y no digo que sea necesario o no sea necesario hablar de los diezmos, de las ofrendas en la congregación, porque efectivamente la iglesia, pues para funcionar necesita que llevemos adelante una buena administración del dinero, y con ello pues suplamos las necesidades materiales de la casa del Señor. Pero hay congregaciones que ponen demasiado énfasis en ese tema, ¿no? Y no hablan más de otra cosa que no sea de dinero. Pero la predicación y la palabra de Dios no se cuida, ¿no? No se cuida. Sigamos. Versículo 10. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. ¡Qué bien! Restaurar el templo, arreglarlo. Sí, el templo estaba en ruinas, había que reparar muchas cosas, y eso es correcto, estimados amigos. Pero todavía no llegaban a la parte más importante que los confrontaría, a propósito, a tomar una decisión también muy importante. Veamos lo que dice el versículo número 12. Y estos hombres, los que trabajaban en la casa reparando el templo, procedían con fidelidad en la obra,
Y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Ahí está la música, estimados amigos. Sí, la música. Cuánto nos agrada la música, ¿no? Yo tengo una opinión que la he venido formando ya hace algunos días, algún tiempo atrás, al respecto de la música en la congregación. Amigos, aunque no quisiera desviarme, en algún momento prometo, Dios mediante, hablar de ese tema, de la música dentro de la congregación. Pero aquí vemos que había músicos, sí, había músicos. Y es que a veces en las congregaciones sobreabundan los músicos. Recuerdo tanto, ¿no? En un campamento de jóvenes que yo me paré ahí a predicar, me habían invitado y les pregunté cuántos de ustedes están preparándose para el ministerio de la enseñanza, de la predicación, de la palabra de Dios y para ser pastores. Por allí un par de manos se levantaron, ¿no? Un par de manos. Pero cuando pregunté y dije, ¿y cuántos de ustedes están involucrados en la música en el templo? ¡Ay, oiga! No alcancé a contar tantas manos levantadas. Sí, mire usted, ¿no? Ese desbalance que existe, ¿no? Y es que en verdad pensamos que el ministerio de la música es tal vez el más necesario dentro de la congregación. Y yo sé que necesitamos músicos consagrados que dirijan al pueblo de Dios a la alabanza, a la adoración. Todo eso es correcto, los instrumentos que se utilicen, etc. Digo que no quiero desviarme tanto del tema, pero estimados amigos, ese no es el detalle más importante de nuestros cultos. Yo he participado en cultos, en campañas donde he sido invitado, donde he tenido que hablarle a una audiencia cansada, así como me escucha, cansada, porque desde que empezó el culto o la actividad o la campaña que haya sido, la gente empezó a cantar y a cantar y a cantar y a cantar. Y vienen los números especiales y aparece la coreografía, viene la danza, viene la otra canción y seguimos cantando y la gente muy activa con la música, ¿no? Pero cuando ya me han dado mi lugar para la predicación, ya la gente está cansada. Y algunos los he visto durmiendo durante el mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando debiéramos dedicar un buen tiempo al tiempo, disculpe la redundancia, de la predicación y exposición de la palabra de Dios? Que se tome el tiempo necesario para poder compartir la palabra del Señor. Muy bien, vamos avanzando en este importante capítulo 34 del libro de Segundo de Crónicas. Llegamos al versículo 14 y leeremos de una sola hasta el versículo 16, que dice: Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Amigos, había llegado el momento, ¿no? En medio de tantos escombros, en medio de tanto trabajo, ruido, de llegada de los materiales, la construcción, la reparación del templo, este sacerdote Hilcías se da cuenta de que por allí, escondido, tal vez en medio de los escombros, se encontraba un rollo del libro de la ley de Moisés. Recuerde que la Biblia en aquel entonces no estaba empastada como la tenemos ahora, no encuadernada. No existía la imprenta. Habían rollos del libro de la ley. Y este sacerdote se sorprende y encuentra este libro. Y
aquí viene la pregunta, estimados amigos. Hilcías era un sacerdote. Había músicos, había constructores, había levitas, había escribas. Pero ¿cómo hacían los cultos en aquel entonces? Por supuesto, no había la Biblia, no había la escritura, no había el rollo del libro de la ley. ¿Cómo hacían cuando se reunían? Y por eso empecé yo este programa preguntando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer a la iglesia o al culto? Es que vamos a hacer cualquier otra actividad antes que lo más importante, que es prestarle atención a la voz de Dios a través de su palabra, expuesta con claridad desde un púlpito. Hay tanta distracción hoy por hoy, ¿verdad?, en las iglesias. Las luces, el humo, la oscuridad, la danza, la pirotecnia, bueno, tantas cosas, pero la predicación es muy pobre. Y de paso poder decir, amigos, que la predicación que se dice o se utiliza hoy por hoy no es una profundidad de predicación, no se compenetra con el mensaje propio de la palabra de Dios, son mensajes de motivación, o los predicadores se pasan contando historias o chistes o anécdotas, pero no hay una exposición clara, fehaciente de la palabra del Señor, no hay aquello. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacía esta gente si no tenían al libro de la ley de Moisés en el lugar en que debía estar? Era algo penoso, pero sin embargo, amigos, encontraron el libro y lo llevaron al rey. Y dice la palabra que luego que el rey oyó las palabras de la ley, porque el sacerdote las leyó, luego que el rey oyó las palabras de la ley, mire usted, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Bueno, el rey escucha. No sabemos cuánto tiempo había pasado sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Fue una lectura así literal del libro, ¿verdad?, del rollo que había encontrado el sacerdote Hilcías. Y aquí hay dos actitudes que toma el rey y que debemos destacar y hacerlas también nuestras. A propósito, la primera es que él, cuando Dios lo confronta a través de su palabra, él rasga sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras, amigos, era un sinónimo de arrepentimiento, de contrición, de darse cuenta de que lo que Dios estaba diciendo en aquel entonces afectaba a su vida positivamente, claro, lo llevaba a un arrepentimiento genuino. Dios lo confrontaba con su pecado, con su rebeldía, con su desobediencia, y él sentía la presencia de Dios allí cuando escuchaba lo que leía el sacerdote. Amigos, eso es exactamente lo que debiera pasar cuando nosotros escuchamos o exponemos la palabra de Dios. Llevar al oyente o llevarnos a nosotros mismos a un tiempo de arrepentimiento, ¿verdad? El Señor, siempre que leemos su palabra, nos confronta, siempre, siempre. Y eso es importante. Y la segunda cosa que hizo el rey también, que se menciona en este versículo 21 también, es que el rey manda una orden: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Mire, no solamente se emocionó el rey, ¿verdad? Sí, fue una emoción el hecho de que él reconoce, ¿verdad?, su situación espiritual, por eso rasga sus vestiduras, pero el rey tiene interés en conocer más, amigos.
Por eso dice, vayan y consulten con quien sabe de este tema. Pregúntenle exactamente. Queremos saber más. Esto me recuerda más o menos lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo llega hasta Berea y les expone la palabra. Estos hombres no se quedaron escuchando lo que decía Pablo simplemente, sino que fueron y consultaron, indagaron, escudriñaron las escrituras para ver si era cierto o no lo que Pablo les decía. Y amigos, esa actitud debe estar también hoy en nosotros. Consultar el libro, consultar la palabra de Dios. No conformarnos con un poco, sino más bien profundizar en la palabra del Señor. Y avanzamos a los versos 29 y 30 que dicen que entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Este buen rey, este buen hombre, Josías, que manda a hacer tantas reformas, finalmente adopta, como les decía, tal vez la más importante de todas las reformas: darle el lugar a la palabra de Dios que se merecía y que se merece. Mire, es importante reconstruir el templo, es importante cuando se tiene o se habla de dinero, es importante la música, sí, pero lo más importante, amigos, en nuestras actividades espirituales, en nuestras iglesias, es que le demos el lugar a la palabra de Dios que se merece. Si la iglesia abandona la Biblia, ¿qué iglesia es esa, estimados amigos? Una iglesia llena de actividades, tal vez, de entretenimiento, para pasarla bien, etc. Pero cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, la gente no responde, no pone atención, se distrae, pasean por allí, llegan, salen, entran, pero no ponen atención a lo que el Señor dice en su palabra. Y desde el púlpito necesitamos exponer la palabra de Dios. No historias, chistes, anécdotas, la palabra de Dios. Porque eso es lo que realmente confronta al pueblo, a los oyentes. Josías fue un buen hombre. Y dice finalmente el versículo número 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Tal vez sí, es la parte más importante cuando se trata de nuestra relación con la palabra de Dios. Sí, podemos emocionarnos con lo que dice la Biblia, podemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, pero tal vez no la estamos llevando a la práctica, ¿no le parece? Y el rey hizo un pacto y motivó al pueblo de Israel a entrar en ese pacto y decir: nosotros también queremos comprometernos y guardar esta palabra, hacerla nuestra, vivirla plenamente. Mi amigo, mi amiga, yo le pregunto, en su iglesia, ¿qué espacio tiene la Biblia en los cultos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuán importante es? Buena pregunta. Y en segundo lugar, ¿qué importancia tiene la Biblia en su vida personal? Sí, porque a veces pensamos que nada más en la iglesia es donde tenemos que aprender de la palabra de Dios. No. Todos los días nosotros somos responsables de acudir a la palabra de Dios y edificarnos espiritualmente. Es verdad, la iglesia está para enseñarnos y edificarnos, pero eso no significa que debemos descuidar nuestra propia edificación espiritual. Amigos, que estas palabras nos sirvan para tomar nosotros una resolución y que nos motivemos, en verdad, a darle a la Biblia el espacio que de pronto ha perdido
en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos en un próximo, un nuevo día con Dios.